grabando acá, entonces pues a partir de ese momento está quedando toda la sesión grabada. Voy a empezar, muchachos, por mostrarles entonces rápidamente la plataforma. Yo creo que ya la mayoría tuvimos pues como la oportunidad de ingresar a la plataforma. Ahí encontramos claramente pues el link para poder ingresar a la clase, pero pues quiero hacerles énfasis como en una información especial acá en esta carpeta que se llama Plan Estratégico, ¿sí? Ustedes tienen cargados o ahí están consagrados todos los documentos de la asignatura. Listo, ahí encontramos el acuerdo pedagógico, que es el que ya vamos a socializar y pues posteriormente aprobar. Encontramos también los documentos de la asignatura, el currículo, el módulo y tenemos también además el plan de aula, que es un documento que nos indica pues los temas a tratar dentro de cada sesión que vamos a realizar. ¿Listo? Pues yo no sé si alguno ya de pronto lo pudo analizar, los que no, pues la idea es que los invito a que conozcan pues como todos los documentos iniciales del módulo. Ahí están cargados en la plataforma. Adicional acá en la parte de, esperemos que esto se puso un poquito lento. Adicional, muchachos, a este tema de los documentos pues de todo lo que tiene que ver con el contenido de la asignatura, está también cargado en la plataforma unos foros, están habilitados unos foros para que nosotros podamos entrar e ingresar ahí en esos foros, muchachos, y realizar. Primero, hay un foro que es de presentación. La idea es que, por favor, todos ingresemos a ese foro y hagamos una presentación corta para que de pronto los estudiantes o los compañeros que seamos desconocidos, que no hayamos tenido la oportunidad de compartir, pues podamos como conocernos. No tiene que ser una cosa pues muy extensa, solamente es una presentación corta de ustedes y incluir ahí el dato del correo electrónico. ¿Listo? Eso con el fin de poder ir actualizando como las bases de datos y irles pudiendo entregar como la información de la asignatura de una manera un poquito más oportuna. ¿Listo? Uy, espérenme que no sé qué pasó, que esto se me puso súper lento esta asignatura de esta plataforma. No sé por qué no me quiere funcionar. Listo, están habilitados esos foros, muchachos. La idea es que, como les digo, por favor, pues ingresemos. El otro foro, lo que hace o lo que trata es todo el tema de consultas. Es uno de los canales de comunicación pues, que establecimos para que ustedes, por favor, pues cualquier duda de la asignatura que tengan, cualquier cosa que de pronto necesiten saber, si no es posible contactar a través del WhatsApp o a través del correo electrónico, que ahí está, entonces pues también pueden hacer uso de esa herramienta del foro. Yo siempre trato de estar pues pendiente revisando qué novedades hay ahí en el foro con respecto a algún trabajo que estén realizando o actividad. Entonces pues para que también ustedes puedan ahí como verificar pues la información, ¿cierto? No sé qué le pasó a esto que se me puso exageradamente lento. Ya no me quiere volver a la página. Listo, muchachos. En la plataforma también entonces en el espacio de esta semana está cargado o creado el material con el que vamos a trabajar, la presentación pues que vamos a analizar el día de hoy, donde vamos a empezar con el tema de clase y están cargados unos materiales de lectura para una primera actividad que ustedes van a realizar el día de hoy. ¿Listo? Yo creo que no. Vamos entonces, muchachos, a analizar el documento del acuerdo pedagógico, ¿listo? Para que podamos, pues, como mirar la forma y las fechas en las que vamos a realizar las evaluaciones de la asignatura, ¿listo? Entonces, en este acuerdo pedagógico, pues, está determinado de la siguiente manera. Tenemos, ustedes saben que los porcentajes, pues, son institucionales, ¿cierto? Los porcentajes del peso de ponderación de cada actividad para la nota final. Entonces, pues en eso no hay ningún cambio. Tenemos el 25% para el primer y segundo parcial, tenemos el 30% en actividades de seguimiento y el 20% en el parcial final. Para esta actividad, para este porcentaje del 30% en las notas de seguimiento, pues yo tengo propuestas 3 actividades, ¿listo? 3 actividades que vamos a realizar de la siguiente manera. 2 de esas actividades van a ser actividades de plataforma, ¿sí? O sea, en las cuales yo les cargo algún documento o algún video o vamos a trabajar ahí a través de algún foro, ¿listo? O sea, son actividades que vamos a realizar ahí en la plataforma.
Una pues es la que vamos a realizar desde el día de hoy, 15 de abril, y la otra está programada para el 13 de mayo. Y la última actividad de seguimiento sería para el día 27 de mayo. Acá dice que esa actividad de seguimiento va a ser evaluada en el encuentro sincrónico. Quiere decir que yo voy a poner una actividad que vamos a evaluar directamente a través de aquí, del encuentro sincrónico. ¿Listo? No van a tener que hacer ningún otro trabajo por fuera, sino que esa actividad, esa se va a evaluar acá. Obviamente, pues puede ser un trabajo de exposición que yo les ponga, ¿cierto? Bueno, el fin es que esa actividad se presenta acá dentro del encuentro sincrónico, ¿listo? Obviamente, pues con antelación, yo les estaré informando en qué va a consistir la actividad. Para los parciales, entonces el primer parcial está programado para el 29 de abril, o sea, para la clase dentro de 15 días. En ese parcial pues va a entrar el tema que veamos hoy y dentro de 8 días. Y dice que es un parcial teórico. Obviamente pues la idea es que ese parcial se carga también aquí a la plataforma, ustedes lo contestan y pues vuelven y cargan el documento, ¿cierto? No hay pues como duda respecto a eso. El segundo parcial pues va a ser de un tema un poco teórico o práctico, ¿sí? También tratando como de fomentar esa habilidad para empezar a analizar el tema de la investigación. Entonces, pues va a ser también un trabajo práctico. Eso está programado para el 20 de mayo. Y pues la actividad final que la vamos a hacer, o la evaluación final la vamos a hacer a través de una actividad grupal, ¿listo? En las cuales pues vamos a hacer un trabajito bien interesante en grupos. Entonces pues esa sería, o tendría fecha de presentación del 3 de junio, que sería el último encuentro sincrónico pues que tenemos de la asignatura, ¿listo? Esa es la propuesta para ustedes. Obviamente, pues muchachos, cada una de estas actividades de seguimiento equivale al 10% de la asignatura, ¿cierto? No sé de pronto si alguno tenga algún aporte, alguna propuesta diferente para la realización de esta evaluación, o si les parece que la hagamos de esa manera. La idea es que, porfa, pues como no tenemos forma de poder firmar el acuerdo pedagógico, pues la idea es que lo avalemos aquí a través del encuentro y pues nos queda, digamos, la grabación como evidencia de la aprobación del documento. ¿Listo? Entonces los escucho, por favor, si alguno tiene alguna anotación diferente o alguna propuesta al acuerdo, o por favor que me digan si les parece bien de esa manera. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué tan callados? ¿Qué pasó? ¿Ya se me durmieron o qué? Ah, está bien, No, profe. profe, para nada, está bien lo que nos ha Estoy dicho. de acuerdo. Listo, estamos de acuerdo entonces. Vale, muchas gracias. Listo, chicos, entonces, Profe, dime. me queda una duda en la fecha de las actividades de seguimiento. Esas fechas que están ahí son las fechas en que usted carga las actividades, ¿cierto? O son fechas, no, me imagino que son las fechas en que carga porque la primera tiene fecha de 15 de abril, pero Sí, las fechas digamos. de entrega. Ah, sí, digamos que esas son como las fechas Yo en vi las en la que. plataforma que decía que la fecha. Ay, qué pena. Tranquila, tranquila. Sí, mira, no, lo que hacemos referencia ahí a las fechas más que todo es como, digamos, las fechas en las que, como se supone que las actividades de seguimiento, pues son como actividades que uno saca durante la clase, ¿cierto? A través de la tutoría, pero pues no hay problema, o sea, la idea es que en esa fecha, para esa fecha se propone la actividad, pero yo pues puedo darles, digamos, algunos plazos adicionales o de pronto pues sacarla el mismo día, ¿cierto? Eso ya depende del tipo de actividad que yo les programe, ¿listo? Pero entonces digamos que para esa fecha pues es donde se propone la actividad. Puede que la actividad se presente ese mismo día o puede que tenga algún plazo adicional, como por ejemplo la que les puse hoy, ¿cierto? Porque pues ahí tienen que hacer una lectura. Dice hasta el 17. Eso, la actividad, por ejemplo, que les puse hoy, les di plazo hasta pasado mañana, ¿cierto? Porque pues igual la idea es que como son actividades de seguimiento, entonces ustedes, digamos, las hacen dentro del mismo horario de la clase, que es de 6:30 a 8:30, pero pues yo siempre, o sea, ahorita como por esta situación, yo sé que de pronto hay algunos que hemos trabajado o teletrabajado todo el día, de pronto hasta ahora ya uno está un poquito cansado como de estar todo el día ahí en el equipo, yo sé que de todos modos pues es un proceso que cansa,
Entonces, la idea es que yo siempre, pues, o por lo menos en este punto, estoy tratando de manejar como unos placitos adicionales, ¿cierto? Siquiera 2 o 3 días, como para que ustedes, pues, puedan hacer con un poquito más de tiempo la actividad. ¿Listo? Tu casa. ¿Cómo? Profe, o sea que para esa actividad que dice ahí que hay que entregarla al 17, usted va a dar otros días más. No, 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 no. Esa es la del 15. O sea, esa es la actividad de hoy y ahí les estoy dando plazo hasta el 17, ¿sí? Vuelvo y les repito, porque esa es la actividad que se propone dentro de clase, ¿cierto? O sea, que es para hacer acá en este espacio de la clase, que es de 6:30 a 8:30. Solo que yo pues les doy como otro espacio adicional para que ustedes pues no les quede como tan pesado y no sea como tan poquito el tiempo para realizar. ¿Listo? Y asimismo lo vamos a trabajar con las otras actividades. Listo, las otras pues vamos mirando como los plazos que se vayan dando de acuerdo a la actividad, pues si vamos ampliando algunos otros plazos o qué. Listo, igual pues tranquilos que todo eso lo vamos manejando. Bueno, muchachos, no se les olvide entonces, vuelvo acá y les hago la cuñita. Esta plataforma como que nunca cargó, yo no sé qué le pasa, está muy lenta. Acá les voy a hacer una cuña, muchachos, o un último anuncio parroquial antes de comenzar con el tema, y es que no se les olvide los canales de comunicación. Entonces acá está el correo, yo estoy todo el día pendiente como del correo, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, la podemos hacer ahí. En el WhatsApp, acá está el número de WhatsApp o también pues es un número telefónico para llamadas. El único favor que les pido es que tratemos de respetar como el horario que está establecido acá, porque en esa medida pues yo también puedo como contestarles a ustedes más fácil. ¿Listo? Si tratamos de manejarlo como dentro de esos mismos horarios. Y pues también está acá el foro que les decía de consultas, entonces pues creo que hay buenos canales a través de los cuales pues podemos como comunicarnos. Entonces pues la idea es que tratar de estar en una comunicación muy permanente, ¿cierto? Pues a través de estos medios, ya que pues no vamos a tener forma como de encontrarnos de forma presencial, al menos pues por ahora. Entonces pues la idea es como que tratemos de estar muy comunicados, listo, así sea pues a través de estos medios. Listo, chicos. Entonces, respecto a las condiciones y todo, ¿alguien tiene alguna otra inquietud o podemos entonces arrancar con la sesión de hoy? Listo, todo bien. Entonces, vamos entonces a comenzar, muchachos. Acá tengo, todos están visualizando la pantalla, ¿cierto? La pantalla mía, que yo les estoy compartiendo acá. Sí, señor. Listo, muchachos. Perfecto, entonces vamos a iniciar haciendo como una parte introductoria. Como les decía, la idea es que vamos a hacer una introducción del tema, vamos a empezar a meternos y a conocer todo el tema de lo que es la investigación contable. Y una vez finalizado pues como esta explicación introductoria, ya entonces ustedes van a continuar viendo un video que está cargado el enlace aquí a través de esta diapositiva que yo ya previamente les cargué a la plataforma y que les voy a mostrar también ahorita acá cómo se llama en YouTube. Y después de ver ese video, entonces vamos a comenzar con las lecturas que están ahí en plataforma y a desarrollar esa actividad que tenemos de clase. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, resulta que empezando a dar pasos en todo lo que es el tema de la investigación contable, pues resulta que de entrada a lo primero que nos lleva al tema es al tema de cómo se recolecta la información, ¿cierto? ¿Qué es investigar, muchachos? Investigar pues es conocer, eh, hacerse preguntas, ¿cierto? Es querer ir más allá de lo que de pronto ya tenemos claro o ya conocemos, ¿cierto? A eso hace referencia el tema de investigación. Entonces, si nosotros lo traemos a un contexto de lo que podría ser la investigación contable, pues lo que podemos determinar o plantear es que lo que queremos es empezar a investigar, a indagar, a conocer, a hacernos preguntas con un fin específico, ¿cierto? Con un fin específico de generar nueva información, de generar nuevas teorías, de generar nuevos conocimientos acerca de todo lo que es la ciencia o la disciplina contable como tal, ¿cierto? Ese es el objetivo principal de la investigación contable. Entonces, resulta que para nosotros poder realizar o plantear de forma óptima un proceso de investigación contable, lo que nosotros hacemos es, o la parte como parte de un proceso de investigación es con el tema de la recolección de la información, ¿cierto?
Hoy en día, muchachos, estamos viendo una era en la que el tema digital está teniendo una participación muy importante en todos los espacios, ¿cierto? En los espacios académicos, en los espacios laborales. Realmente el acceso a la información hoy en día es una limitante que logramos superar muchísimo, por lo menos respecto a años anteriores, ¿cierto? En la que las principales fuentes de información o de consulta que tenían las personas, pues era los libros, ¿cierto? En las bibliotecas, las revistas o otro tipo, pues, de elementos que, digamos, incluso ya hoy en día poco utilizamos, ¿cierto? O la principal fuente de recolección de información que utilizamos los seres humanos hoy en día, pues, es el Internet, ¿sí? Pero resulta, muchachos, que cuando hablamos de esos temas o de esa dinámica de lo que es recolectar información, entonces tenemos que tener claridad también respecto a un aspecto importante. Y es que no siempre esa información, ¿sí? No siempre todo lo que nosotros encontramos, no siempre todo lo que se dice o lo que aparece en Internet, pues es cierto, ¿sí? De la misma manera que uno puede encontrar y detallar información muy valiosa, también puede encontrar información que no sea tan relevante o que sea incluso contradictoria a la verdad de muchos aspectos de los que se habla, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando se habla o cuando se trae todo este tema de los mecanismos de recolección de la información en el tema de investigación contable, tenemos que tener claridad sobre una cosa bien importante, y es que a la hora de empezar a recolectar esa información, pues hay un proceso o un procedimiento específico que nosotros debemos empezar a conocer para que esa recolección de la información sea óptima, ¿cierto? Para que podamos, digamos, ser buenos jurados a la hora de clasificar y de recolectar esa información que vamos a necesitar para nuestro proyecto de investigación, ¿cierto? O para la investigación que estemos realizando, o para algún trabajo en específico, ¿cierto? Digamos que eso es un concepto que nosotros podemos tomar también para la vida, ¿listo? No solamente hablando desde el tema de la investigación. Entonces, vamos a mirar acá a través de este mapa o de este cuadro algunas como connotaciones importantes que constituyen o que son como el marco de referencia para poder entender el tema de la recolección de la información. ¿Listo? Entonces, para la recolección de la información nos dice acá que que para hacer ese proceso de recolección de la información se utilizan unos instrumentos, ¿cierto? Y que todos esos instrumentos que nosotros utilizamos, pues deben tener una validez y una confiabilidad, ¿cierto? Deben estar amparados en unos principios de validez y de confiabilidad. ¿Qué tipos de instrumentos uno puede utilizar a la hora de recolectar información, muchachos? Uno puede utilizar la indagación, ¿cierto? Preguntarle a otras personas. Uno puede utilizar la lectura, ¿sí? Investigar y leer documentos que ya previamente han sido planteados sobre los temas específicos que estemos tratando. Podemos hacerlo a través de entrevistas, ¿cierto? Realización de entrevistas, bueno, en fin, como tal, técnicas de investigación es algo de lo que vamos a ver un poquito más en el video que vamos a ver ahora, listo, que ahí nos habla de algunas técnicas o metodologías de recolección de información bien interesantes, pero como tal, muchachos, ¿cuál es la dinámica o cuál es la conclusión general que debemos sacar de acá? Que inherente a la técnica o a la metodología que se esté utilizando, pues toda esa información tiene que estar amparada en unos principios de, primero, de validez. Esa información que nosotros vamos a utilizar siempre en un proceso de investigación debe ser válida, ¿sí? Cuando hablamos de validez, ¿qué quiere decir? Pues que sea información que sea certera, ¿cierto? Que se pueda validar, que se pueda verificar, que se pueda comprobar a través del análisis respecto a otros elementos o de algún proceso comparativo, ¿cierto? De eso hablamos cuando analizamos el término de la validez. Y de la confiabilidad, pues que sea información en la que podamos confiar para poder seguir realizando o analizando otros procesos, ¿cierto? O seguir escalando en otros contextos en ese tema de investigación. Visto que una información con la cual podamos ir construyendo un ciclo o un proceso correcto en el curso de la investigación que estamos realizando. ¿Listo? Porfa, muchachos, les recomiendo o les pido el favor a las personas que tenemos el micrófono abierto que lo cerremos. ¿Listo? Porque hay unos micrófonos abiertos y nos están como alterando un poquito acá el sonido. ¿Listo? Solamente lo abrimos y de pronto alguien tiene alguna pregunta, pues lo abre y hace la pregunta un momentico y lo volvemos a cerrar. ¿Listo? Bueno, muchachos.
La segunda fase que nos muestra acá el diagrama respecto al proceso de recolección de la información, entonces está ligado a la etapa, ¿cierto? A la etapa del proceso de investigación. Entonces, de acuerdo a ese proceso de investigación y a la etapa en la que se encuentra ese proceso de investigación, pues uno tiene que establecer unos elementos, unos instrumentos diferentes para recogerla o recolectar la información, ¿cierto? No siempre durante todas las etapas del proceso de investigación se recoge la información de la misma manera, ¿cierto? Siempre debe estar amparada en los mismos principios, en los principios de validez y de confiabilidad, pero pues uno puede establecer las metodologías o los mecanismos diferentes de acuerdo a la etapa en la que esté el proyecto de investigación. Y antes de entender esa recolección de acuerdo a las diferentes etapas, pues nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito con esa información que estamos recogiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos validar o qué es lo que queremos comprobar? ¿O cuál es el objetivo que tenemos de hacer esa investigación, esa indagación o esa recolección de toda esa información que vamos a necesitar? Entonces, todo eso nos lleva, muchachos, a una parte o a un tema que va a ser, digamos, el principal de esta primera sesión, que es el tema de la construcción o el reconocimiento del constructo, ¿sí? Ese constructo, muchachos, acá les voy a mostrar un documento que es uno de los materiales de lectura que ustedes tienen cargados ahí en la plataforma y es donde nos hace una definición de lo que es el constructo, ¿cierto? En un proceso de investigación. Entonces acá, la definición acá rápida nos dice que un constructo es una construcción teórica que se desarrolla, ¿cierto? Dentro del proceso de investigación para resolver cierto problema científico. ¿Listo? Acá nos habla de cierto problema científico, pero pues acomodado o llevado al contexto de lo que es el proceso de investigación como tal, pues el constructo simplemente es toda esa fundamentación teórica, toda esa muestra o toda esa esquema, ese contexto que yo realizo, que yo establezco de forma teórica en el cual se va a mover o se va a desarrollar ese tema de investigación que yo voy a empezar a plantear o analizar, ¿cierto? Es todo ese contexto, todo lo que encierra ese contexto. Para poner un ejemplo, digamos que yo voy a realizar una investigación acerca de el análisis, por ejemplo, de las dificultades socioeconómicas de los estudiantes del Quindío, ¿cierto? Voy a analizar las dificultades que se tienen o que tienen los estudiantes del Quindío de acuerdo a sus capacidades socioeconómicas para acceder a la educación. ¿Cuál sería mi contexto? ¿Sí? ¿Cuál es ese constructo sobre el cual yo voy a empezar a analizar todo ese trabajo de investigación? Los estudiantes, ¿cierto? Del departamento del Quindío. Entonces yo ahí ya seleccioné una muestra o establecí un constructo o un contexto. Sobre ese es que yo voy a empezar a establecer todo esa construcción teórica de todo ese contexto en el cual voy a empezar a identificar ciertos factores o ciertas especificaciones o ciertos puntos explícitos sobre los que yo voy a investigar, ¿cierto? O sobre los que voy a empezar a desarrollar ese tema de investigación. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos o eso es lo que nosotros entendemos o realizamos con ese tema del constructo, ¿cierto? Acá entonces incluso la definición nos da un ejemplo. Nos dice, en este ejemplo, querer estudiar la inteligencia, creatividad y actitudes de los estudiantes de la Corporación Universitaria Remington, ¿cierto? ¿Para eso qué se requiere? Pues definir un concepto teórico hipotético sustentado en subvariables o elementos, ¿cierto? Que puedan medirse y expresar posteriormente un indicador que determine esta conceptualización. Ah, bueno, muchachos, acá de entrada nos trae una definición o un planteamiento bien interesante y es cuál, el tema de que todo eso, todas esas variables o todas esas características fundamentales que yo voy a analizar de la información dentro de ese constructo, tienen que ser variables que yo pueda posteriormente llegar a medir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues todos los procesos de investigación tienen que tener unas connotaciones o se tienen que medir de acuerdo a unas variables, ¿cierto? Sobre las cuales se pueda estudiar pues la viabilidad de los planteamientos que vamos a hacer respecto al resultado final que vamos a generar, ¿cierto? Donde yo pueda medir las problemáticas
o las situaciones que se están presentando dentro de ese constructo, ¿cierto? Que me ayuden a definir o a sustentar el problema de investigación, ¿cierto? Entonces, todas esas variables que forman ese constructo o ese contexto en el cual yo voy a desarrollar mi proyecto de investigación, pues tienen que poderse medir, ¿cierto? En la medida en la que se va transcurriendo o aumentando el proceso de investigación, pues tienen que haber variables que yo pueda medir con fiabilidad para poder soportar mi tema de investigación, ¿listo? Y para poder presentar unos resultados óptimos de acuerdo a lo que yo quiero hacer o a lo que yo pretendo, a mi intención con ese proyecto de investigación. ¿Listo? Obviamente, pues acá ustedes van a acabar de realizar la lecturita para el trabajito que vamos a hacer ahora en la plataforma. Esa es pues como la definición básica, entonces ahí vamos a agrandar un poquito más el tema del constructo como tal y de lo que pretende o busca ese constructo dentro del tema de investigación. ¿Listo, muchachos? Entonces, una vez establecido o realizado o validado ese tema del constructo, ¿cierto? La validación de acuerdo a las etapas que se hacen, dentro de ese constructo entonces se empieza a desagregar todo lo que es el tema de investigación, ¿cierto? Todo lo que se pretende con ese tema de investigación. Entonces, dentro de ese constructo se desprenden todas y cada una de las variables, ¿cierto? ¿Qué son las variables? Pues son todos esos elementos que conforman ese contexto que yo estoy trabajando, ¿cierto? Por ejemplo, les planteaba el caso del estudio del acceso a la educación superior de los estudiantes del Quindío de acuerdo a su estrato socioeconómico, ¿cierto? ¿Qué variables puedo encontrar yo dentro de todo ese constructo? Pues los estudiantes, los estratos socioeconómicos, ¿cierto? Todos esos elementos que componen ese contexto como tal son las variables que yo debo empezar a analizar y que debo establecer unas metodologías o unos mecanismos para determinar de qué forma las quiero medir, ¿cierto? Y de qué forma las quiero medir respecto al tema de investigación que yo estoy planteando, que yo estoy analizando, ¿listo? Entonces, todas y cada una de esas variables se miden en unidades de análisis, ¿cierto? Y esas unidades de análisis provienen ¿de qué? De alguna muestra o de alguna población que yo establezco, ¿cierto? Entonces, mire que dentro de toda esa variable o ese constructo o ese contexto que yo establezco, pues yo tengo que determinar unas muestras o unas poblaciones específicas, ¿cierto? Miren que cuando yo planteaba el tema de investigación, yo hablaba de los estudiantes ¿de qué? Del departamento del Quindío, no estoy hablando de todos los estudiantes del mundo, ¿sí ve? Dentro de ese constructo o ese contexto establecí una población específica. Y luego dentro de esa población yo puedo establecer una muestra diferente. Entonces yo puedo decir, no, de los estudiantes del departamento del Quindío, pero solamente de los que están en la Universidad Remington, ¿cierto? O en la Universidad del Quindío. De esa manera yo establezco una muestra, ¿sí? Entonces esas unidades de análisis, pues yo las voy a medir de acuerdo a esas variables o de acuerdo a esas numeraciones o subgrupos o subcategorías que yo establezca dentro de todas esas variables que voy a tener en el contexto de la investigación. ¿Listo? Obviamente igual tranquilos, ahorita acá al principio pues suena un poquito como abrumador, pero pues todos estos conceptos los vamos a ir desarrollando bien en la medida que vamos haciendo el avance en la asignatura. ¿Listo? Listo, muchachos, esas variables entonces se clasifican en variables que son cualitativas y variables que son cuantitativas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que estas variables que nosotros determinamos que son cualitativas, vamos a obtener resultados que son descriptivos, ¿cierto? Vamos a obtener resultados que lo que nos están haciendo es dar una evidencia, una muestra o una descripción general de un suceso en específico, ¿sí? Sigamos con el mismo ejemplo que estamos haciendo del estudio. Entonces vamos a decir, de ese proyecto, de ese tema de investigación que yo estoy analizando, que es la dificultad al acceso de la educación superior de acuerdo al estrato socioeconómico en los estudiantes, entonces yo puedo decir, no, una variable cualitativa es que, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Remington salen mejor preparados que los de la Universidad del Quindío, ¿sí? Si yo no tengo una forma de medir
cuantitativamente eso, ¿sí? Sino que es una apreciación a nivel de cualidad, pues entonces ese resultado que yo estoy obteniendo, que estoy mostrando ahí, es un resultado que es netamente descriptivo, ¿cierto? Porque no lo medí de acuerdo a una variable numérica o a una variable estadística, ¿cierto? Simplemente a nivel de una cualidad, en la cual de acuerdo a una serie de criterios que yo pude haber recolectado a través de, qué sé yo, por ejemplo, los empresarios de la región fueron los que me dijeron que les parecía que los estudiantes de la universidad Remington eran mejor preparados que los de otra universidad, entonces pues esos son unos resultados que pueden ser descriptivos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de las variables que son cuantitativas, entonces estamos hablando de esas variables que a mí me permiten hacer unos análisis estadísticos, ¿cierto? Entonces es cuando yo ya tengo, digamos, ese mismo caso, pero sí tengo forma de medirlo a través de un análisis estadístico. Entonces me dicen, no, es que yo realicé unas encuestas en toda la región para analizar esa calidad de los profesionales de acuerdo a la universidad de la que son egresados y entonces el 85% de esa muestra que yo tomé en esa encuesta me está determinando que los estudiantes de la Remington salen mejor preparados que los de otras universidades, ¿cierto? Entonces tengo cómo hacer unos análisis estadísticos o numéricos o tengo una información, unas variables que puedo medir de forma cuantitativa, ¿cierto? Respecto a un proyecto de investigación, entonces empieza uno a preguntarse, bueno, ¿y será que cuál variable es más recomendable o más verídica utilizar en el momento de realizar un proyecto de investigación? Pues eso depende de la investigación, ¿cierto? No hay un estándar que diga que uno tiene que seleccionar tantas variables numéricas y, perdón, tantas variables cuantitativas y tantas variables cualitativas, ¿cierto? Eso simplemente se va dando en el desarrollo del curso, en el desarrollo del proceso de investigación, se va determinando qué tipo de factores o qué tipo de variables se tienen que empezar a analizar y de qué manera se va a realizar ese análisis, ¿cierto? Entonces no hay un estándar para eso, muchachos. Adicional a eso, entonces, pues ya como para acabar acá la socialización del gráfico, entonces esas variables, ¿sí? Que pueden ser cualitativas o cuantitativas, van tomando pues unos valores o unos pesos porcentuales de acuerdo a los análisis que se hacen. Y esos análisis, pues entonces tienen unas escalas, ¿cierto? Unas escalas o unas metodologías o mecanismos para poder hacer esa recolección de esa información. Entonces acá hablamos de la observación, la entrevista, la encuesta, ¿cierto? Que esto viene siendo como algunas metodologías o procesos que se llevan a cabo para poder recolectar esa información antes de poder, o con la cual nosotros vamos a empezar a hacer unos trabajos de análisis para poder obtener resultados dentro de ese proceso de investigación, ¿cierto? Básicamente, entonces, en eso consiste el proceso acá de forma en esquema de la recolección de la información. ¿Listo? Adicional, entonces, acá, muchachos, como les indicaba al principio, tenemos un video que no se los voy a reproducir acá dentro de la tutoría, porque pues igual ahí está el enlace para que ustedes lo puedan cargar dentro de la presentación que ahí está en la plataforma y pues puedan verlo con una mejor calidad de audio cada uno, reproducirlo en sus equipos, ¿listo? Entonces, en este video lo que vamos a ver son unas técnicas como complemento a esta presentación que acabamos de hacer acá. Unas técnicas, nos habla acerca de estas técnicas específicamente para el proceso de recolección de la información, ¿listo? Que son pues como unas herramientas bien importantes o bien interesantes de analizar a la hora de empezar a establecer las técnicas para la metodología de la investigación que se va a realizar, ¿listo? Entonces, muchachos, eso como parte introductoria respecto a este tema. La idea es que entonces a partir de este momento ya ustedes quedan en disposición para que vean el video, empiecen con el material de lectura y empiecen a trabajar en la actividad. ¿Listo? Recuerden que la actividad entonces está habilitada solamente por 2 días, o sea, como les repito, pues es una actividad de clase que ustedes van a empezar a hacer a partir de este momento, pero aún así pues tienen 2 días, mañana y pasado, ¿listo? Para que carguemos la actividad a la plataforma. Si alguno tiene alguna duda, pues estoy pendiente a través del foro, del correo o del WhatsApp, ¿listo? Muchachos, una cosita acá rápido, ya se nos va a cerrar la sesión. Necesito que por favor con ese mismo ID vuelven, ingresen, ¿listo? Porque tengo que acabar de llamar a asistencia de quienes estaban acá y pues ya no nos alcanzó la sesión. Entonces ya saben.